En la historia de la filosofía hay un antes y un después de Sócrates. Sus enseñanzas, sus ideas y también su vida marcaron para siempre el desarrollo de la cultura occidental. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué no escribió ninguna obra en vida? Y si pensamos mejor las cosas, no estaría de más preguntarse, ¿existió? Se habla mucho de Sócrates en la filosofía, lo cual no quiere decir que no sea enigmático. Lo mismo ocurría con Pitágoras, Heráclito o Parménides. Y es que hay que recordar que por aquel entonces la filosofía tenía que ver con prácticamente todo, con política, con retórica, ética, matemática, ciencia e incluso la religión, si es que tenemos en cuenta de que los alumnos de los más importantes pensadores de Atenas hacían de las enseñanzas de sus maestros un culto personal. Algo así habría ocurrido con Sócrates, de quien se sabe más por la obra de sus alumnos, principalmente de Jenofonte, que era un historiador ateniense que según filósofos como Bertrand Russell no brillaba precisamente por su inteligencia, y de Platón, que lo emplea como protagonista de sus diálogos, tomándose muchas licencias narrativas. De modo que sí, es muy difícil de determinar si es que conocemos a Sócrates como una figura histórica o como el portavoz de sus propias ideas. De todas maneras, convendría revisar la apología escrita por Platón y la de Jenofonte para hacerse una visión general del asunto que puso fin a su vida. Un juicio en el que fue procesado y condenado a muerte en el año 399 antes de la era común, cuando tenía cerca de 70 años de edad. Este juicio fue muy conmovedor y acabó con la aceptación de la muerte por parte de Sócrates en cumplimiento de la ley, y eso por más de que el juzgado fallase de forma injusta. En fin, lo que se sabe de Sócrates es que fue el hijo de un cantero o artesano que esculpía piedras llamado Sofronisco. Parece que Sofronisco trabajó en la construcción del Partenón, razón por la cual Sócrates gozó de cierta fortuna que le permitió dedicarse sin problemas a la filosofía. Habría que añadir además que vivió hacia fines del siglo V antes de la era común, una de las épocas más espléndidas y pacíficas de Atenas. La madre de Sócrates también era una mujer trabajadora, se llamaba Fenáreta y era partera. Esto es importante porque tomando como referencia el trabajo de su madre, que era el de ayudar a traer hijos al mundo, Sócrates desarrolla su mayéutica. Mayéutica, que significa en griego asistir en los partos, en relación al trabajo de facilitador que cumple el profesor en la enseñanza, haciendo que sus alumnos partan los conocimientos a través de preguntas muy afiladas. Desde pequeño Sócrates recibió la educación tradicional ateniense mientras ayudaba a su padre esculpiendo estatuas de piedra. Más tarde recibió enseñanzas del sofista Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones de la física y la moral. Se sabe muy poco de este señor Arquelao, pero se entiende que era uno de aquellos maestros que enseñaban a cambio de dinero, lo cual no era necesariamente malo, como luego la historia lo ha juzgado. De todas maneras, Sócrates fue creciendo y adoptó el oficio de maestro, evitando siempre la política porque creía que la mejor forma de servir a la ciudad era a través de la filosofía. Como ya hemos dicho, si bien Sócrates no era de familia acaudalada, gozaba de cierta comodidad financiera que le permitía enseñar sin esperar nada a cambio, probablemente gozando de la satisfacción de ver cómo sus jóvenes alumnos llegaban a conclusiones valiosas. Al menos esto es de lo poco que dice la historia conocida y narrada por sus alumnos, que siempre tienden a idealizar su vida. Para colmo, Sócrates no escribió ni una sola obra en vida, conclusión a la que se ha llegado no porque no se hayan hallado los textos, sino porque no existe referencia a texto alguno, ya que su filosofía era más bien transmitida de manera oral, pero no como un dictado, sino a través de entrevistas, debates y conversatorios, donde el filósofo más que la figura del profesor adoptaba la del tonto, preguntando cosas que a menudo parecían sin sentido, pero buscando ciertas respuestas que lo llevarían a conocimientos más elevados. De eso se trataba la mayéutica. En fin, Sócrates sirvió en el ejército como todo ciudadano ateniense tenía que hacer, pues la polis no contaba con un ejército permanente. Combatió en la guerra del Peloponeso, con nada más ni nada menos que contra Esparta. Luego se casó con una mujer llamada Jantipa, con la que tuvo 3 hijos. Algunas fuentes señalan que la mujer no tenía una buena relación con el filósofo, dada la diferencia de edad. Sócrates era al menos 40 años más viejo que ella. Para muestra, aquí tenemos una ilustración de Otto Baenius del año 1607, en la que se muestra a Jantipa haciendo una basinica sobre el filósofo. En fin, la cosa es que la sociedad ateniense, seguro mal llevada por la agudeza y el sarcasmo del filósofo, lo acusaron de pervertir menores, pero no en el sentido que tú piensas, sino por supuestamente alejarlos del respeto a la democracia, y también por introducir nuevos dioses a su cultura, lo que no venía al caso porque una de las ideas de Sócrates era más bien la de una existencia etérea sin el consentimiento de ningún dios como figura explícita.
Se dice que estos argumentos eran tan absurdos que al final no hacían sino sospechar de que el verdadero motivo por el cual se juzgaba a Sócrates era hacerle pagar por haber aceptado como alumno en el pasado a un oficial espartano que durante la guerra del Peloponeso había cometido una masacre en Atenas. De todas maneras, parece que Sócrates fue al juicio pensando que su vida ya estaba vivida e incluso hizo muy poco para defenderse. Tan solo se limitó a dejar en claro sus puntos, a demostrar su respeto por la democracia griega y a aceptar su condena, no sin antes hacer uso de su carácter satírico. Por ejemplo, pedía que en lugar de que le den de beber veneno, podían manejar la opción de invitarlo a un comedor público cuya comida consideraba deplorable. Al final, Sócrates acepta su muerte y con ella no solo demuestra el respeto a la democracia griega, que está encarnada a su vez por actitudes revanchistas, sino que además su concepción sobre la existencia y los dioses terminó calando en el pensamiento de futuros filósofos y con el tiempo de la cultura helenística. En definitiva, más allá de su muerte, para mí, Sócrates ganó el juicio. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.